Muy buen día tengan todos ustedes que nos escuchan a través de este medio y por cualquier medio a través de las redes sociales. Pues les invito a que le den me gusta a este video. Sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Continuamos en esta dinámica que llevamos de la lectura o el estudio del Nuevo Testamento. Estamos conociendo cada uno de los libros, es un pequeño bosquejo de cada libro, no llegamos a profundizar en todo, pero creo que nos da la oportunidad de tener un entendimiento en cuanto a la escritura. Y bueno, hoy corresponde la carta de Santiago. Esto es algo muy importante porque podemos ver cómo Santiago es más práctico. En esta carta realmente a lo que nos lleva el autor de esta carta es a ser prácticos, a que todo aquello que hemos aprendido, a que la vida en Cristo que hemos aprendido, todo el conocimiento que tenemos teológico, todo el conocimiento que tenemos acerca de la Escritura, pues es conocimiento que se debe llevar a la práctica, no es conocimiento que debemos de guardarnos o expresarlo solamente, sino que es conocimiento que tiene que llevar práctica. Y bueno, el propósito de este libro es poner al descubierto las prácticas hipócritas y enseñar una conducta cristiana correcta. El autor, Santiago o Jacobo, hermano de Jesús, un líder de la iglesia de Jerusalén. Los destinatarios son los cristianos judíos del primer siglo que residían en comunidades gentiles fuera de Judea. De hecho, esta carta se considera como una carta universal que está dirigida hacia todo aquel que ha recibido a Cristo. La fecha de escritura probablemente es del 49 después de Cristo, antes del concilio de Jerusalén realizado en el año 50. Y el marco histórico, esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos perseguidos que en algún tiempo fueron parte de la iglesia de Jerusalén. El versículo clave es el 2:18, que cita de la siguiente manera: Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y bueno, las acciones son la consecuencia de lo que nosotros creemos. Alguien dijo, tú puedes enseñar a otros lo que sabes, pero solo expresarás lo que realmente tú crees. Entonces, eso es tan sencillo. Si tú crees, si tú te has afianzado en una palabra, esa palabra tiene que tener una expresión de vida, porque se nos ha impartido vida a nosotros para que pueda haber una expresión. Las enseñanzas de esta carta, te lo decía, que son más prácticas que doctrinales, y quiero que atiendas esto. Escucha, Santiago hace un llamado a la congruencia, ya que en ocasiones hacemos afirmaciones, pero a menudo las contradecimos con nuestra conducta. Aunque afirmamos confiar en Dios y ser sus hijos, nos aferramos al mundo y a sus valores. Si bien es cierto que poseemos la verdad inalterable, podemos desvirtuar la misma con nuestra manera incongruente de vivir. Entonces lo que está haciendo Santiago, está dando un grito que dice, sean congruentes con aquello que han aprendido, sean congruentes con aquello que están conociendo, sean congruentes con la vida espiritual que hoy ya poseen. Sean congruentes porque realmente la única manera en la que podemos mostrar a Dios al mundo es con la congruencia en nuestras vidas. Santiago habla de la fe, la constancia y la sabiduría. Y quiero hablarte un poquito acerca de la fe. La fe es una sustancia espiritual que tiene como propósito tener una expresión terrenal. La fe la hemos recibido de Dios. La fe es un don de Dios y la fe es una sustancia espiritual, pero esa sustancia lo que hace o para lo que fue dada es para que tenga una expresión aquí en la tierra, para que todo aquello en lo que hemos creído tenga una expresión terrenal.
La carta de Santiago en el capítulo 1, versículo del 2 al 8, dice de la siguiente manera: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene una lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. Y bueno, podemos ver cómo los tiempos de prueba, dice esta porción de la Escritura, son tiempos de evaluación, son tiempos de promoción. A veces nos alteramos o a veces nos escandalizamos cuando estamos pasando por ciertos tiempos en los que la fe está siendo probada o en la que estamos siendo promovidos, pero realmente es una evaluación y una evaluación nos lleva a niveles más altos. Entonces, toda prueba nos lleva a niveles más altos. Y esto lo que hace es que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe crezca. Es como un músculo, ¿verdad? Que estamos ejercitando nuestra fe y nuestra fe va creciendo. Y la fe se desarrolla con constancia. La constancia desarrollada plenamente nos hace perfectos y completos. Entonces podemos ver cómo esto trae beneficio para nuestra vida. Pero tenemos que entender que la sabiduría única y exclusivamente proviene de Dios. No hay otra fuente que pueda traer sabiduría a nuestra vida. Podemos adquirir conocimiento, pero no se puede adquirir sabiduría, porque la sabiduría, la única fuente de sabiduría es Dios. Y algo más que hace notar aquí Santiago es que nuestra lealtad debe ser solamente a Dios, porque quien tiene la lealtad dividida es inconstante. ¿Por qué? Porque tiene su lealtad dividida entre Dios y el mundo. Nosotros no podemos tener nuestras lealtades divididas. Nuestra lealtad debe ser solamente a Dios. No podemos estar jugando con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Realmente hemos sido llamados a ser gente espiritual. El origen de la tentación no es externa, sino interna. Así que no culpemos hacia afuera, sino examinemos nuestro interior. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado cultivando? Muchas veces nosotros llegamos a culpar a Dios por cuando somos tentados, llegamos a culpar incluso al diablo de que somos tentados, pero realmente muchas veces, o el origen real, en muchas ocasiones de la tentación es interno. Habla la Escritura de los deseos que hay en nosotros, y la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo del 3 al 16, cita de la siguiente manera: Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Entonces, aclarando esto, Dios nunca tienta a nadie. En Cristo nosotros tenemos el poder de decir no al pecado. La tentación viene de dentro, la tentación viene de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, de todo aquello que hay dentro de, pero la tentación no proviene de Dios. Santiago recomienda que no dejemos que el pecado crezca en nuestra vida, que no lo alimentemos, que no nos demos permisos, pequeños permisos, porque a veces decimos, pues no pasa nada, es algo insignificante, pero poco a poco se va
apoderando de nosotros. Entonces recomienda Santiago que no dejemos crecer el pecado. El pecado lo tenemos que entender así nosotros. El pecado es un engaño que tiene un precio muy alto, que dice la Escritura que termina en muerte. Entonces el pecado es como ir tomando veneno poco a poco, y cuando te das cuenta, pues ya estás sumergido en él. Por eso Santiago recomienda que no lo dejemos crecer. Nosotros, la realidad de nosotros como hijos de Dios es que hemos tenido un nuevo nacimiento. Esa es nuestra realidad, y esa es la realidad que todo hijo de Dios debe conocer. Esa es la realidad que todo hijo de Dios debe de abrazar. La carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 18, cita de la siguiente manera: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. El nuevo nacimiento es nuestra plataforma, ya que nos da la facultad de tener comunión con Dios, ser hijos de Dios, participar de la naturaleza divina, hacer la voluntad de Dios y no caer en el engaño del pecado, entre otras cosas. Todo eso es lo que nos da ese nuevo nacimiento. Nosotros espiritualmente estábamos muertos, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, nos dio vida. El espíritu del hombre fue recreado en Cristo, fue unido a Cristo, fue fundido a Cristo, y ahora nosotros tenemos esa capacidad espiritual de tener comunión con Dios, de ser hijos de Dios. Esto tiene que ver con nuestra identidad. Es por esto que se menciona de nosotros que somos considerados su valiosa posesión, porque realmente estamos unidos inseparablemente a Él, y por eso nosotros somos su valiosa posesión. Nosotros somos instrumentos para la expresión del reino. Somos instrumentos para que el reino sea extendido en toda la tierra, para que todo aquel que necesite conocerlo a Él pueda conocerlo por medio de nosotros. También Santiago nos enseña que la fe no solo se habla, sino que la fe se vive. Sé que hemos escuchado mucho o que nos han hablado mucho acerca de la palabra de Dios, de la fe, pero realmente lo que tiene un peso tremendo es cuando la fe se vive, cuando la fe tiene una expresión. Y Santiago en el capítulo 2, versículo del 14 al 17, cita de la siguiente manera: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Cuando la fe no tiene una expresión, dice la Escritura que la fe está muerta y es inútil. La fe se expresa en acciones justas. La nueva vida en Cristo tiene un propósito, y eso lo tenemos que entender. La nueva vida en Cristo tiene como propósito ser una expresión. La nueva vida en Cristo tiene como propósito mostrar al Padre. La nueva vida en Cristo nos lleva a dar cumplimiento al propósito eterno. Y fíjate lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros ahora en Cristo, y lo hablábamos hace un momento, somos hechura suya, fuimos recreados en Cristo. Entonces, en Cristo dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos
en ellas. Ese es el propósito del cual nosotros fuimos recreados en Cristo. Y eso tiene que ver con el propósito y la asignación. Dios te ha asignado en una ciudad, Dios te ha asignado en una familia, pero el propósito no cambia, que es darlo a conocer a Él. La expresión de la verdadera fe son las buenas acciones. Y no es que hagamos buenas acciones para ganar el favor de Dios, sino que las buenas acciones que nosotros hacemos son porque nosotros conocemos a Dios, son porque nosotros conocemos que tenemos la naturaleza divina, son porque nosotros conocemos y sabemos quiénes somos en Cristo. Santiago 2, versículo 18 al 24, dice así: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y también tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Entonces, a lo que nos lleva Santiago es a las acciones que provienen de la fe, a las acciones que provienen de lo que nosotros creemos, a las acciones que provienen del carácter de Dios, a las acciones que provienen de la esencia de Dios que ha sido impartida. No solo por decir yo creo en Dios, porque podríamos hacer una encuesta, sales a la calle y le preguntas a la gente si cree en Dios, todos te van a decir que sí, o la gran mayoría te va a decir que sí, pero no todos le creen a Dios, no todos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe y las acciones actúan en conjunto. Nuestras buenas obras son el resultado de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros en Cristo. Y algo que tenemos que atender es esto: dentro de todos los títulos que tú puedes encontrar en la Escritura, el más grande de todos los títulos es ser hijo de Dios, porque tú puedes escuchar el título pastor, evangelista, maestro, apóstol, todos los títulos que tú puedas encontrar, diácono, todos los títulos que tú puedas encontrar en la Escritura, pero el mayor de todos ellos es ser hijo de Dios, pues este título expresa naturaleza y carácter divinos. Cuando tú te sabes hijo de Dios, cuando tú te entiendes hijo de Dios, cuando tú te ves como un hijo de Dios, eso tiene que ver con expresar la naturaleza divina y también el carácter divino. Y busqué en el diccionario la definición de carácter y escucha lo que dice: carácter, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distingue de las demás. Entonces, cuando hablamos del carácter, estamos hablando de que el carácter tiene que ver de cómo los hijos de Dios nos distinguimos del mundo, cómo los hijos de Dios nos distinguimos de todos aquellos que no le conocen. Por eso el título hijo de Dios es un título muy grande y que tenemos que atender y que tenemos que vivir nosotros, porque ya no sabemos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios y porque fuimos llamados a caminar y expresar la grandeza de nuestro Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios. El mundo nos puede ofrecer conocimiento, pero solo Dios nos da sabiduría, porque la sabiduría, un distintivo de la sabiduría es que siempre se alinea al reino de los cielos.
La sabiduría nunca va a atentar contra las personas. La sabiduría nunca va a ir en contra de Dios. La sabiduría nunca va a lastimar a nadie, porque la sabiduría siempre se alinea al reino de los cielos. Santiago, capítulo 3, versículo del 13 al 18, cita de la siguiente manera: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La sabiduría nunca daña al prójimo porque proviene de Dios. Ser sabio no consiste en tener grandes conocimientos científicos, humanistas o teológicos, sino conducirse con rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser sabio, conducirse con rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios. A eso fuimos llamados, y la Escritura está llena de tanta sabiduría para que nosotros, como hijos de Dios, sepamos conducirnos de acuerdo a su voluntad. Vemos cómo Santiago también nos habla acerca del poder que hay en la oración. La oración es poderosa, pero una oración con entendimiento, una oración que va dirigida no a que se haga nuestra voluntad, sino a que la voluntad de Dios sea realizada aquí en la tierra. Santiago 5, versículo del 13 al 16, cita de la siguiente manera: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiénsense de los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, la oración no es que Dios se alinee a nuestros propósitos o a nuestra voluntad. Cuando oramos, nosotros nos alineamos a la voluntad y al propósito de Dios desde la plataforma de justicia, desde la plataforma en la cual Él nos ha colocado. Entonces, la oración no es que Dios se alinee y Dios que cumpla mis deseos, sino la oración tiene que ver con que nosotros nos alineemos a su plan, con que nosotros nos alineemos a su propósito, con que nosotros nos alineemos a su voluntad. También Santiago nos muestra la importancia de alinear nuestras vidas a Dios. Sé que en algún momento pues vivimos fuera de la voluntad de Dios, pero también sabemos que la voluntad de Dios, al conocerle a Él, ha llegado a nosotros y tenemos conocimiento y entendimiento de esa voluntad. Y si en algún momento hay personas que caminaron en la voluntad de Dios pero se desviaron, Santiago también hace un llamado a que nosotros podamos alinearnos a esa voluntad, meternos a esa voluntad y podamos caminar con Dios para que podamos ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Santiago 5, 19 al 20 cita de la siguiente manera: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino
salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Nunca es tarde para caminar en la voluntad de Dios, pero no debemos desperdiciar ni descuidar la salvación tan grande que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Hemos recibido un regalo tan grande. La salvación es un regalo. La salvación es el favor de Dios hacia nosotros. La salvación es Cristo viniendo a nuestra vida. Cristo uniéndose a la vida del ser humano para que el ser humano pueda cumplir su propósito aquí en la tierra, para que el ser humano pueda vivir y expresar la grandeza de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, no podemos desperdiciar este don, no podemos desperdiciar este regalo que ha sido dado a nosotros. Nosotros somos llamados a ser una expresión de Él. Si en algún momento te saliste de ese camino, pues la Escritura dice que volvamos a ese camino, caminemos con Él y seamos una expresión de Él, porque para eso nosotros hemos sido llamados, porque para eso nosotros estamos aquí en la tierra, para que todo aquel que tenga la necesidad de escuchar de Dios, para que todo aquel que demande una razón de la esperanza que nosotros tenemos, pueda escuchar la verdad que salva, la verdad que sana, la verdad que libera, que solamente está en Cristo Jesús. Y bueno, pues yo esta invitación te la hago a que en estos días tú continúes leyendo esta carta. Hay tanta riqueza, tanto que no se ha tocado, pero realmente tú vas a descubrir un tesoro que hay dentro de la palabra de Dios. Oramos. Padre eterno, que la vida que has impartido en cada uno de tus hijos sea manifestada por medio de cada uno de ellos como testimonio de tu grandeza y poder. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues iglesia, amados hermanos que nos escuchan, la invitación sigue en pie. Estudia la Escritura. Conoce la Escritura, abraza la Escritura, vive de acuerdo a la Escritura, como lo decía Santiago, sea una expresión de vida, y te invito a que puedas compartir esto para que más gente pueda ser bendecida a través de este mensaje. Nos vemos hasta la próxima. Abrazos, bendiciones.